Hace 20 años, en 1999, los habitantes del estado Vargas fuimos sorprendidos por un volumen inusual de lluvias torrenciales que cayeron en nuestra región. Estas lluvias causaron no solamente un gran desastre natural, sino también una tragedia humana de grandes proporciones. Nuestros vecinos latinoamericanos, la Comunidad de Naciones Europeas, prestaron su ayuda en términos financieros, en asesoría y en recursos técnicos, lo cual permitió gran parte del proceso de reconstrucción y recuperación de las cuencas hídricas del estado y también de las edificaciones y de la infraestructura vial. Lo que vamos a ver en las imágenes que están a continuación es una muestra de este pueblo de Vargas que ha demostrado que el dolor y el llanto no fue en vano, sino que supo reconstruirse desde el punto de vista cultural y espiritual. La Fundación Cátedra Flotante de Venezuela presenta Vargas, una hermosa lluvia cultural. Hay episodios que registran la historia de los eventos naturales en el mundo que dejan una honda huella en los corazones de los seres humanos. Mas si las lágrimas de un pueblo se confunden con el agua que cae del cielo para equilibrar los sentimientos del alma. Sin embargo, existen suficientes motivos para que América Latina se sienta orgullosa de tener ejemplos vivientes de regiones que elige la providencia, las cuales apelan a sus fortalezas históricas y culturales, que son las mejores herramientas para vencer las dificultades. En ese sentido, el Estado Vargas, el más joven de los 23 estados de la República, tiene la virtud de poseer una riqueza singular sorprendente, porque sus habitantes aprecian su matriz indigenista y negra, y valoran ese banco genético que nutre la horma europea para que sea más hermoso su componente humano. ¿De dónde procede ese apego por la tierra que les vio nacer? ¿Por qué aceptan con tanta inteligencia y sencillez la furia de sus insurrectos ríos? ¿Qué cosa les acera la piel y la dignidad para permanecer en esa zona que posee el privilegio de tener el mar al pie de la montaña? Yo viví en Neiguatá, un pueblo maravilloso y una de sus maravillas era el río que tenía, pero de tanta llovizna se salió del cauce un día y la gente que gritaba se subía al pueblo arriba, desde donde se veía todo lo que el río hacía, se llevaba casa, carro y hasta la pescadería, sin saber lo que pasaba en los pueblitos cercanos. Toda la gente decía: Señor, mete tú la mano. Y al tener conocimiento de lo que en Vargas pasó, lo primero que se supo que Urias se destruyó. Cerro Grande y los corales también estaba perdido. Fue la tierra, piedra y palo, eso es lo que trajo el río. Pero los varguenses, que siempre fuimos unidos, hasta el fin nos quedaremos hasta que se calme el río. Yo viví en Neiguatá, un pueblo maravilloso, una de sus maravillas es su río tan hermoso. Sin lugar a dudas, ese comportamiento proviene de los indios guanairas, una rama de las tribus caribes, quienes se establecieron en las costas y la vertiente norte del Cerro El Ávila. Ese amor por la montaña, el mar y las estrellas. Cuando uno observa los nuevos espacios que se le han ganado al mar, como consecuencia de los millones de metros cúbicos de tierra y rocas que bajaron por los cauces de las montañas que conforman esa parte de la cordillera de la costa, comienza a apreciar las bondades de la naturaleza. Son tantas hectáreas de terrenos firmes y apetecibles que uno dirige la mirada para ver cómo se hizo más pequeño ese bosque tropical,
y da la impresión que ahora son más altas y mucho más imponente ese gigante verde que sirve de refugio a una importante variedad de la fauna y flora de Venezuela. Ese extraordinario pulmón vegetal que da oxígeno al área metropolitana de Caracas y al estado Vargas, también aporta agua, flores y frutos, y un espectacular paisaje para que sea más llevadera la vida entre nosotros. Ella en sí misma no es peligrosa. El verdadero peligro ha sido desafiarla a través de esos planes inhumanos de urbanismo y la pobreza que empuja a los débiles a sembrarle habitáculos que al final le abren unas heridas que rompen su equilibrio natural. Reponerse del impacto de la tragedia de Vargas no es una tarea fácil, pero tampoco imposible. Más difícil será superar los lamentos si los expertos no le sacan provecho a estas lecciones de la naturaleza y si no se abandona la satanización que se ha hecho de esas bellas montañas y ríos del litoral central que siempre han servido para nutrir la imaginación y la fantasía de quienes se someten a su embrujo. Estos son tiempos de grandes desórdenes climáticos en todo el globo terráqueo. Apena reconocer que sea el hombre quien haya activado esa bomba atómica de la contaminación atmosférica que daña grandes extensiones de la protectora capa de ozono. Los congresos mundiales que se convocan para evitar el envenenamiento de los océanos van de fracaso en fracaso, porque privan más los intereses económicos y voraces del mundo industrializado, mientras la lluvia ácida, polución y el efecto invernadero avanza a una velocidad espantosa que convierte al Homo sapiens en Homo destructor. Hoy se impone a Venezuela y el mundo la tarea hermosa de reconocer grandes esfuerzos de la gente del Estado por reconstruir su tejido humano, cuando unen sus voces de alerta para que aflore el amor por la naturaleza con la finalidad de que no les sea adversa. Fui al bosque en busca de mi árbol. Me recibió sentado en sus raíces, recostado en la sombra de su tronco, y me dijo, con voz de su follaje: al hombre brindo sombra refrescante, le llevo agua a sus ríos y a sus quebradas, y el hombre no me ama, me aporrea. Cuando el canto de 1000 pájaros se escucha entre mis ramas, cuando detengo en sus carreras el viento para salvarle sus cosechas, el hombre me maltrata, me mutila. Le entrego mis frutos y mis flores, le lleno de encanto los paisajes, y el hombre busca acabar con mi simiente. Soy amante de la vida, brindo vida y me esfuerzo por hacer limpia esa vida, y el hombre me destruye. Tú eres hombre, dile al hombre que al matarme se suicida. Así me habló el árbol. Cuando truena, llueve o relampaguea, se invoca a Dios y a todos los santos. Pero los guaireños también hacen uso de su ancestro musical y poético para que el eco de su canto impacte la conciencia conservacionista del país. Al árbol debemos solicitud amor, amar o lo olvidemos, es obra de Dios. Al árbol tu sombra como el cielo ve, de flores alfombra tus sonidos pies, tus ramas frondosas al cielo serán, y frutos y rosas a todos darán. En buenas manos se encuentra buena parte del Parque Nacional El Ávila. Gonzalo Barrios Alfonso también purifica ese pulmón vegetal que da vida a nacionales y extranjeros a través de esa prosa que lo califica como el poeta de Galipán. La inmensa montaña, el infinito mar Caribe le da aliento al campesino para que aprecie en su justa dimensión el trinar de los pájaros cantores, la magia del riachuelo, y cada sílaba que pronuncia
se convierte en un concepto para la defensa de los recursos naturales y humanos del país. Se perdió el sol, Galipán en invierno, el Ávila y su Humboldt. Son algunas creaciones literarias del poeta de Galipán que en su voz suenan como unos alaridos, como ayes lastimeros o como un eco que la montaña va esparciendo hacia los corazones con el fin de detener el desprecio por las bellezas naturales del Ávila. Se perdió el sol. Hace días que no se le ve la cara. No se sabe si se ha ido de idilio con la luna en las noches tentadoras o estará en otra constelación siguiendo la miel de alguna estrella como hacen los hombres mundanos en los pueblos. Tampoco lo han visto sus vecinos más cercanos, los luceros moribundos en la palidez de la vejez. Los días pasan encapotados, la bruma tendió su abrigo a la cementera. Los lirios le sonríen al frescor del aire campestre. La lluvia comenzó a calmar la sed de los caminos polvorientos. La chorrera golpea con más fuerzas a las piedras oponentes en su cauce. Allá en el pueblo los parroquianos protestan por el lodo y los obstáculos. ¿Acaso la naturaleza es culpable de las imperfecciones y fallas en que ha incurrido el hombre? ¿Por qué no se dragó el dique? ¿Por qué hacen casas en su cauce? A eso se debe la furia de las aguas que no tienen otro medio de protesta. Para mí, la lluvia es una bendición. Lava las aceras, alimenta las represas, da de comer a las vacas en el potrero con su mecanismo maravilloso de transformarse en pasto. Aumenta la pureza de la leche y, entre otras cosas, facilita la navegación por los ríos que no trabajan en verano. Los inconformes son náufragos permanentes en el mar de la vida. Es bueno que el sol descanse y le hable de amores a la luna para que el cielo tenga lucero. A escasos minutos de la parroquia Macuto y Punta de Mulatos, en La Guaira, se asciende hacia el Museo Ecológico o Jardín de las Piedras Soñadoras, que constituye un formidable aporte a la humanidad gracias a la sensibilidad del galipanero Soes, para explicar al visitante el origen de la vida, la fertilidad, la versatilidad del cosmos, mediante una serie de obras consecutivas que hablan del talento de un guaireño que ha sabido ganarse la buena crítica de los expertos del arte en el ámbito nacional y mundial. Esas piedras, también en manos de Soes, han hecho trascender lo sencillo, lo cotidiano y lo tradicional con tanta fuerza que nos hace regresar de la incertidumbre y de la crisis existencial que nos ha pautado la modernidad. Bueno, esa piedra me da aquí exacto para lo que yo quiero expresar, ¿no? Esta escultura que plantea una propuesta que es la número 0 de las propuestas que ustedes van a encontrar en el jardín, ¿no? Esto lleva aquí una piedra en el extremo. Fíjense los efectos de luz que lindos están todavía, ¿no? ¿Cómo siguen? Ok, aquí tenemos ya... Ahí está. Esto quiere plantear lo siguiente. El extremo del equilibrio es el balance con lo intangible. En el jardín yo planteo sueños, no realidades. Aquí el sueño es que una hoja gigante cae de la mata de mango y queda fosilizada en la tierra. El Museo de Arte Ecológico es una referencia cultural para los habitantes del área metropolitana de Caracas y un atractivo para turistas nacionales y extranjeros, porque permite sacar provecho al tiempo libre y al ocio, que son factores de la naturaleza humana que debemos satisfacer mediante una recreación dirigida y edificante. Las obras artísticas de Soes serán de las pocas que se pisan con las plantas de los pies para que se internen en el alma y en la piel, en ese santuario de creencias, convicción y sabiduría. Bueno, aquí tenemos la voz de la naturaleza que funciona para el público como un pentagrama acuático musical. Aquí las personas tienen la oportunidad de mover esta piedra que está aquí y cambiar la música del agua, ¿no? Fíjense en este detalle. Hoy como ayer, la investigación de la ciencia está presente en Galipán. Sorprende al visitante las ruinas de Canoche.
una construcción de mediados del siglo XIX, edificada por un médico de apellido Nog, quien ejerció su profesión en el puerto de La Guaira. Este personaje construyó en el sector de Bellavista su residencia y un mausoleo diseñado a la usanza de la Selva Negra, en Alemania. Allí se dedicó al estudio de la momificación. Sus científicos experimentos con momias motivaron una fantasmagórica leyenda que despertó el miedo en los pobladores del vecino puerto y de los habitantes de Galipán. El mausoleo de Canoche aún se conserva y es lugar de visita de excursionistas que, al encontrar esta edificación en un ambiente tropical, trasladan su imaginación a Transilvania con sus tétricas narrativas literarias y cinematográficas. Allí está la montaña rasgada, pero hermosa. Extiende sus ramas como una manera de invitar a los especialistas para que la analicen sin hipocresía, porque es un magnífico nutriente al servicio de la ciencia, la educación, la creación literaria y artística y la recreación a que tiene derecho el ciudadano. La selección nacional, bien entendida, encuentra allí ejemplos prácticos en las altitudes que van desde el nivel del mar hasta los 2.765 metros de altura, lo que explica los diferentes tipos de suelo, la hidrografía y la pluviosidad. Esos elementos físicos y químicos permiten la intrínseca relación de plantas y animales que forman una cadena alimentaria para que sea más bello y atractivo ese emporio natural. El jaguar, el venado, la lapa, el zorro y la pereza en Galipán encuentran en esa vertiente norte que nos ocupa un refugio para el crecimiento y la reproducción. El Estado Vargas debe ocupar, por razones obvias, la mente de millones de seres humanos, pero los varguenses, que saben valorar esos gestos de hermandad y solidaridad, no desean que se empañen estas fechas decembrinas que poco contribuye a restablecer el equilibrio emocional y los efectos postraumáticos que padece un pueblo que le ha dado tanto a las luces de América. Los guaireños desean mostrar sus sentimientos a través de sus riquezas humanas, por esa historia que le confiere el privilegio de ser el ventrículo izquierdo del corazón cultural de la República Bolivariana de Venezuela. Un canto de amistad, de buena vecindad, unidos nos tendrás eternamente, por nuestra libertad, por nuestra lealtad, debemos de vivir gloriosamente, un símbolo de paz que alumbra en el vivir de todo el continente americano. Fuerza de optimismo, fuerza de hermandad, será este canto de buena vecindad. Argentina, Brasil y Bolivia, Colombia, Chile y Ecuador, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Guatemala y El Salvador, Costa Rica, Haití, Nicaragua, Honduras y Panamá. Norteamérica, México y Perú, Cuba y Canadá, son hermanos soberanos de la libertad, son hermanos soberanos de la libertad. Las más bellas páginas de la historia de Venezuela se han escrito con la sangre de sus próceres y el pueblo soberano. Hace 200 años, José María España y Manuel Gual lanzaron desde La Guaira los primeros gritos libertarios de América
a través de una conjurada revolución inspirada en los preceptos de la enciclopedia y la ilustración. Claro ejemplo, la cita que formulamos de la ordenanza de la conspiración citada por Pedro Grases en su obra La conspiración de Gual y España y el ideario de la independencia. Declara la igualdad entre todos los habitantes de las provincias y se encarga que entre blancos, indios y pardos y morenos reine la mayor armonía, mirándose como hermanos en Jesucristo, iguales por Dios, procurando aventajarse solo unos a otros en méritos y virtud, que son las dos únicas distinciones reales y verdaderas que hay de hombre a hombre. Desde luego, queda abolida la esclavitud como contraria a la humanidad. Esa gesta sirvió para encender la llama que dio luz y calor a los ideales de libertad que luego materializó Simón Bolívar junto a ese ejército que buscó la victoria, animado por un mismo sentimiento nacional, la independencia de Venezuela. Un saludo muy especial para el profesor Ignacio Olaya y los profesores que aquí asisten con los alumnos, y un saludo muy especial y las gracias muy grandes a la Capitanía de Puerto por habernos permitido pues disfrutar de este momento tan hermoso, tan delicado y tan único, donde por primera vez se inaugura una cátedra flotante de historia y de otras disciplinas en el futuro, y que me parece a mí algo extraordinario, definitivamente extraordinario, una idea que se lleva a cabo hoy, que se realiza con buen tino y con buena mano, y que como primera experiencia ha salido prácticamente buenísima. Cuando Bolívar le entrega a Vargas la universidad, le dice: al borde mismo de la tumba le entrego la universidad y le entrego el campo para que lo siembre y el dolor de la patria para que lo sufra. Tanto lo sufrió Vargas, que al final, cuando ya se va enfermo para Estados Unidos, gravísimo en muerte, le llega a visitarlo un alumno de él, y entonces le pregunta por los estudios, ¿cómo están sus estudios? Entonces le dice el alumno, le dice: los estudios están un poco parados porque estoy dedicado al trabajo por la patria. Entonces Vargas, muy pensativo, le dice: ocúpese de sus estudios, olvídese de la patria es un dolor que mata. Y definitivamente fue así. Si esa gran oquedad que los hombres grandes, de grandes obras, ven al final de su tiempo, que no han podido terminarla, entonces hacen como dijera Bolívar: siento ya al final, siento carado en el mar, y a Vargas el dolor de la patria para que lo sufra. Resulta que con los restos del Libertador, en La Guaira no existía ninguna iglesia colonial, todas habían sido abatidas y derribadas por el terremoto del año 12. Entonces la pregunta surge: si no había iglesia, ¿a dónde velaron los restos del Libertador? En investigaciones bastante interesantes y largas, llegamos a la conclusión de que todas las iglesias sí estaban derrumbadas, pero que unos comerciantes de La Guaira se pusieron de acuerdo para comenzar a reconstruir la ermita del Carmen. Entonces comenzaron primero por la sacristía, se hizo primero la sacristía, y ahí se hacían los oficios religiosos de La Guaira. Bueno, en esa sacristía, que era prácticamente una ranchería, una de las cosas más insignificantes en cuanto a monumento o a salón se refiere, ahí velaron los restos del Libertador cuando vinieron por La Guaira. Eso es algo que acentúa más la historia y le da mucha más importancia a la ermita del Carmen. No podía ser de otra manera, porque fue por el puerto de La Guaira por donde entraron los libros, los manuscritos, los documentos y los hombres que dieron ese primer paso en búsqueda de la justicia y la paz. Así truene y relampaguee, el río nunca podrá llevarse la historia ni la diversidad cultural que sobresale de los escombros que va dejando el protagonismo desenfrenado y el amarillismo perverso. En el corazón de sus niños no hay lugar para la xenofobia. Al contrario, sienten orgullo de poseer sangre española, porque, entre otras cosas, por este puerto entró don Vargas Machuca,
procedente de las Islas Canarias, y procreó al niño José María Vargas, quien en una de sus diatribas políticas dijo a Pedro Carujo: «El mundo no es de los valientes, el mundo es del hombre justo». El doctor José María Vargas fue presidente de Venezuela y fundador de las ciencias médicas en nuestro país. Vargas seguirá inspirando de una manera eficiente lo que significa el fomento y el fortalecimiento de la idiosincrasia de esta región. La suerte de haber escogido como epónimo su nombre para identificar esta parte importante del país, sin duda alguna, marcará históricamente lo que esta región representa. Vargas es lo civil, Vargas es la educación, Vargas es la ciencia, Vargas será siempre el orgullo de todos aquellos que llevan la idiosincrasia del varguense como su impronta y como su enseña para lo que significa el futuro de esta región. El Estado Vargas ha demostrado a lo largo de toda su historia que sus riquezas naturales son recurso para superar sus carencias y sus tristezas. Favorecidos por el mestizaje de su tejido humano, sus habitantes exhiben una diversidad cultural envidiable. El pintor naiguatareño Feliciano Carballo, padre de la corriente artística de la ingenuidad, ha recorrido el mundo a través de esos lienzos multicolores donde plasma las tradiciones culturales y esa naturaleza que enriquece la historia del arte mundial. Ayer con la idea de montar un taller escuela, incluso lleva el nombre de Gabriela Mistral, una gran poetisa que lo dio todo pues por el indio latinoamericano, y era con esa idea de hacer los talleres escuela. Han habido algunas instituciones que se han acercado por acá, pero no nada concretado conmigo, con el taller. Todo se ha ido en palabras, algunas gentes, organizaciones políticas también, y palabras. Pero esto sí puede ser verdaderamente un polo de desarrollo para ocupar a la juventud en una tarea útil, sana. Armando Reverón, el más conspicuo de los pintores venezolanos, descubrió en la naturaleza guaireña un fenómeno atmosférico que está ligado a esas nubes que cubren las montañas y las que flotan sobre el mar Caribe del litoral central. Cuando el sol las atraviesa e incide verticalmente sobre los objetos, sobre el mediodía, sus rayos los deforman en un bloque de luz. Ese es otro aporte de esta tierra de ensueños a las artes plásticas, gracias a las dotes pictóricas de este singular artista que hizo magia con la luz. Hasta de Reverón fuiste inspiración, y en distintos paisajes él sintió la emoción de pintar la Guaira vieja, sus calles empedradas, unas suben y otras bajan, los dedos del pintor. El Estado Vargas es una hermosa lluvia cultural. Otro de sus hijos, Pedro Elías Gutiérrez, le puso el acento a la música del alma llanera, que es el segundo himno nacional de Venezuela. Su mismo nombre sonoro explica su ritmo ancestral en esas riquísimas canciones que nacen de la inspiración de su gente sencilla, bulliciosa y sentimental. Pueblo de Venezuela, Vargas le ha dado tanto a nuestro país que solo deseamos que sepan que el río no se llevó nuestra historia ni el amor que sentimos por la tierra que nos vio nacer. Traten a nuestros compatriotas guaireños que están esparcidos por la geografía nacional con el afecto del corazón. Cuando a la luna le faltan los rayos, al cantar el gallo quiere amanecer. Cuando a la luna le faltan los rayos, al cantar el gallo quiere amanecer. Pediremos todos frente a la montaña la reconstrucción del Estado Vargas. Pediremos todos frente a la montaña la reconstrucción del Estado Vargas.
En esa suave llovizna cultural destacan los tambores de la libertad de la agrupación Café y Panela del pueblo de Osma, en la parroquia Caruao. Son quejas sobre los vestigios de la esclavitud de esos resabios que se desean superar. El toque y el verso del tambor de esta costa metropolitana es uno de los grandes atractivos humanos de esta noble región litoral. También se destaca la riqueza de la música mestiza del sangueo, el empuje de lo tradicional. Porque si te quemas, a mí no me culpes, esa borrachera.
y la expresión de su vena latina. Tiene ese ritmo pegajoso que habla muy bien de la riqueza de la música afroamericana que llevamos en las venas y en el corazón. Siempre me sentí orgullosa de ser guaireña porque La Guaira siempre ha sido algo donde su gente ha tratado siempre de salir adelante. Entonces yo les pido pues a toda la gente que le gusta hacer turismo, que le gusta viajar por Venezuela, vengan a La Guaira, que hay cosas lindas que ver, cosas preciosas que ver. Se lo digo yo, que soy guaireña de nacimiento y quiero mucho a mi pedacito de tierra que me vio nacer. Nosotros en Venezuela tenemos cosas que sin nosotros saberlas son muy sabrosas. Y si no pueden creer que es cosa cierta, ven pa' que tú oigas ahora a Erizo Orquesta, nacido aquí en La Guaira por Naiguatá, para cantarle a la gente el cantero, también para que la bailen los que vinieron. Prepárense bailadores, vamos a bailar. ¡Opa! ¡Ala, la, la! ¡Ala, la, la! Con cariño de los blandos de mi pueblo Naiguatá que está allá atrás. ¡Ala, la, la! ¡Ala, la, la! Pa' que vean que aquí en Varga tenemos mucho y más. ¡Ala, la, la! ¡Ala, la, la! Pa' que vean que La Guaira es potencia cultural. Un estímulo para que actos culturales como este se hagan siempre. Que en este día hermoso Dios los bendiga a todos. ¡Viva Venezuela! La Guaira, que traduce viento veloz de fuego y en lenguaje caribano, lisa de mar que abunda en sus aguas, es un semillero en todas las disciplinas deportivas. Y su equipo emblemático, los Tiburones de La Guaira, con su grito de guerra, siempre dan la batalla para que los aficionados al béisbol profesional disfruten de su guerrilla caribe y de esa herencia que les dejó Pedro Padrón Panza y Peruchito, quienes se han ganado un espacio en el cielo. El otro atractivo es el placer de La Guaira, una de las riquezas ecológicas marinas más importantes del planeta, porque en sus aguas se bañan y reproducen los colosos del mar, la aguja azul, la aguja blanca, el pez vela y el pez espada. Estos animales de pico, junto a los delfines, están en peligro de extinción porque la pesca de ahorque y arrastre los acechan mientras se alejan centenares de miles de pescadores del mundo que reconocen esta virtud paradisíaca del placer de La Guaira. Pescador, por favor, pescador, suelte esa atarraya y vete de mi playa. Y si mi ruego no es convincente, solo me queda suplicarte con una trémula oración. No extingas mi especie y vivamos todos. Nosotros necesitamos defender la naturaleza, porque de esa forma estamos defendiendo la perpetuación también de la especie humana, para que cuando llueva, el agua que cae del cielo sea capaz de inspirar los mejores poemas del sentimiento. Vargas, qué linda eres. ¿Cómo no te voy a querer como te quiero, si eres la cuna de las luces de América y das aliento a un pueblo que busca reconstruir su tejido humano para seguir entrando por la puerta grande de la historia de nuestro país?